9:11, una ministración del cielo que cambiará tu vida. Y yo espero que el fluir de la palabra que yo tenía ahorita, ¿verdad? Continúe ahora, porque como estamos haciendo una nueva transmisión, repito, porque el internet estaba un poquito débil donde estaba, ¿no? Y ya teníamos aproximadamente 10, 15 minutos. Bien, pero si no, el Señor siempre trae la palabra que usted necesita. El Señor siempre trae la palabra que usted necesita. Vamos al libro de Salmo capítulo 23, versículo 5. Salmo capítulo 23, versículo 5. Salmo capítulo 23, versículo 5. Dice de la siguiente manera: aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. Vamos a hacer énfasis ahí hoy. Hoy la palabra, el 9:11, vamos a hacer énfasis en ungir la cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Vamos a hablar acerca de la importancia del aceite para una oveja. La importancia del aceite para una oveja. Y yo decía lo siguiente en el video que tuvo que ser cancelado. Decía lo siguiente: el salmista en el Salmo 23 inicia este salmo con una expresión, con un lenguaje de confianza, con un lenguaje de esperanza, proclamando al Señor como su sustento, proclamando al Señor como su proveedor. Lo digo porque él dice: el Señor, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y un pastor, un roeg, repito, es alguien que suple, que provee pastos frescos a sus ovejas. Entonces, el salmista dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos, en lugares de delicados pastos, de pastos frescos, me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre, por amor a su nombre. Ahora, acá en el versículo siguiente, David cambia su lenguaje. David comienza a decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la pregunta es la siguiente, Elida Báez, la pregunta es la siguiente, a Lady Báez, la pregunta es la siguiente: ¿por qué la vara y el callado le iban a infundir aliento a David? ¿Por qué causa la vara y el callado le infunden aliento al pastor? ¿Por qué causa? Si cuando se nos habla de vara, se nos está hablando de pela, de darnos pela, ¿verdad que sí? Y cuando se nos habla de callado, entonces se nos está hablando de corrección. Entonces, ¿por qué el salmista dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento? Entonces yo decía, escuche bien, yo decía lo siguiente, y es que al octavo día del nacimiento de un niño, Dios había hecho un pacto y un mandamiento dado a Abraham, y es que al octavo día del nacimiento del niño, en Israel, todo niño debe circuncidarse. Inmediatamente Keila Morales, cuando escucha de que al octavo día del nacimiento del niño debía circuncidar, retirarse el prepucio de ese niño. Keila Morales, con una mentalidad occidental, Arismendi Rosario, Elvis de Jesús, con una mentalidad, ¿verdad?, humana y con nuestros sentimientos, decimos: pero ¿por qué el Señor permite que al octavo día del nacimiento del niño, un niño todavía acabadito de nacer, que todo le duele, es más fuerte para él? ¿Por qué Dios permite que ese niño pase por un proceso tan difícil como el de una cirugía? Retirarle el prepucio, cortarle el prepucio de ese niño. ¿Por qué Dios permite eso?
Decíamos que Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe. Dios todo lo conoce. Escuche bien. Entonces decíamos que Dios no tiene la vida de Arismendi en un laboratorio a ver si puede sacar algo de Arismendi Rosario. No. Ya Dios conoce cuál es el producto terminado de las diferentes áreas de Arismendi Rosario. Y aunque Arismendi Rosario en diferentes áreas esté pasando por un producto en proceso, escuche bien, en contabilidad, en un lenguaje contable, se habla de lo que es producto en proceso y producto terminado. Producto en proceso es el producto que se está trabajando, cierta área de ese producto. Es decir, no está concluido, no está terminado. El producto terminado es cuando ya, ¿verdad?, ha agotado todas las etapas de proceso y ya el producto está listo, ¿verdad?, para salir, para su venta, para salir a la calle. Está terminado. Entonces, muchas veces nosotros nos encontramos en la etapa de producto en proceso. Es decir, muchas veces Francisca Pérez, Elvis de Jesús, está en esa etapa de producto en proceso. Hay áreas en nuestras vidas, hay áreas en la vida de Sandy Cabrera que están terminadas. Es decir, ya Dios trabajó en esa área y ya tú estás terminado en esa área. Pero hay otras áreas en nuestras vidas, las cuales Dios tiene que trabajar, las cuales Dios tiene que procesarnos en esa área para embellecernos, Entonces, escuche bien, por el hecho de que usted se encuentre en la etapa de producto en proceso donde Dios te está trabajando, eso no quiere decir que Dios no tenga control o que Dios no sepa de cuál va a ser el resultado final de ese producto. Es decir, ya Dios sabe cuál es el resultado final de Elvis de Jesús. Ya Dios sabe cuál es el resultado final de la etapa que Él me está procesando o que Él está trabajando en mi vida. O sea, repito, Dios no tiene la vida de Elida Báez en un laboratorio a ver si saca algo de Elida Báez. Dios no es un químico ahora mismo en cuanto a ti, escuche bien, en cuanto a ti que está experimentando contigo a ver si saca algo de ti. No, Amaury Núñez, no. Dios sabe. Dios conoce y ya Dios sabe cuál es el producto que va a sacar de ti. Ya Dios lo sabe. Dios no está inventando contigo. A ver si saca algo de ti. Dios sabe el potencial que hay dentro de ti. Y Dios sabe hacia dónde te está llevando. Dios, como decíamos ahorita, al igual que el Chapulín Colorado, Dios tiene todo fríamente calculado. Te lo voy a repetir. Dios no está inventando contigo. Dios sabe lo que está haciendo contigo. Dios sabe hacia dónde te está llevando. Dios sabe hacia dónde te está dirigiendo. Entonces, cuando Dios pide que el niño sea circuncidado al 8º día, médicamente hablando, escuche bien, científicamente hablando, está demostrado que los niveles de vitamina K en la vida de un niño al 8º día están más elevados que en cualquier día de la vida de ese niño. Lo voy a repetir. Está demostrado científicamente, médicamente, que los niveles de vitamina K en la vida de un niño están más elevados al 8º día que en cualquier otro día de la vida de ese niño. Escuche bien. Entonces, ¿qué va a evitar eso? Eso va a evitar una hemorragia en la vida de ese niño. Entonces, cuando Dios dice que al 8º día se debe circuncidar al niño, es porque Dios conoce la composición y Dios conoce nuestras vidas porque Él nos formó. Y Dios sabe que al 8º día es donde los niveles de vitamina K en el niño están más elevados que en cualquier otro día de la vida de ese niño. Entonces Dios está preservando la vida de ese niño. Escuche bien.
En cualquier circunstancia de tu vida, en cualquier circunstancia que tú estés pasando, Dios siempre va a preservar tu vida. Aleluya. Dios siempre va a preservar tu vida. Por eso es que el error del faraón, el error que el faraón cometió fue tentar, escuche bien, fue atentar contra la vida del pueblo de Israel. La Biblia dice que el faraón, escuche, comenzó a oprimir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se estaba multiplicando. Entonces, faraón trató ¿de qué? De desaparecer ese pueblo, de eliminar ese pueblo. Entonces, cuando Dios ve que tu vida llega a la etapa de desaparecer, que tu vida llega a la etapa de tu ministerio colapsar, es donde Dios entra en escena. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a preservar tu vida. Por eso cuando se trató de matar, de eliminar a Moisés, Dios entró en escena y preservó la vida de Moisés. Por eso escuche bien esto. Dios va a preservar tu vida. Y si tú estás de pie, si tú tienes los ojos abiertos, si estás sobre la tierra todavía, si todavía tú puedes hablar, si todavía puedes comunicarte, si todavía tú estás vivo y estás viva, es porque todavía Dios no ha terminado contigo. Es porque todavía tú eres un producto en cierta área, eres un producto en proceso. Todavía Dios no ha terminado contigo. Es decir, falta mucha Elida Báez todavía. Falta mucha Ingrid Mata todavía en esta tierra. Por mucho tiempo el Señor te dice, te voy a tener en esta tierra. Si te tocó el coronavirus, si te llegó, si tocó tu vida, si te ha tocado una enfermedad que tú dices, esta enfermedad fue para matarme y todavía tú estás vivo, estás viva, es porque esa enfermedad no le iba a poner punto final a tu vida. Esa enfermedad no le iba a poner punto final a tu ministerio. Y el Señor te dice, te preservé la vida, te salvaguardé la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todavía te falta mucho por hacer. Todavía te falta mucho por hacer. Entonces, escuche bien, Dios estaba preservando la vida del niño al solicitar, al dar el mandamiento de que al octavo día se circuncidara la vida de ese niño. Escuche bien. Entonces, ¿qué sucede? Atienda acá, por favor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Cuando el padre llevaba el niño para ser circuncidado, generalmente el padre llevaba una vara, una tablita. Imagínese usted una tablita, una tabla. Y en esa tabla, mientras el niño estaba siendo circuncidado, mientras el niño, ¿verdad?, tenía el bisturí en su parte genital, y le estaban cortando, retirando el prepucio, mientras el niño lloraba, por otro lado, el padre estaba escribiendo el destino de ese niño. El padre estaba escribiendo en una tabla, en una vara, cuál era el destino que él quería para ese hijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, escuche bien. Mientras el niño crecía, cuando el niño se encontraba en momentos embarazosos, en dificultades, en situaciones difíciles, el padre tenía la responsabilidad de recordarle al niño lo que se había escrito de él en la tabla, lo que se había escrito de él en la vara, lo que estaba escrito de él en la vara. Y el padre le decía, hijo, de momento tu situación es crítica. Hijo, de momento tu situación es embarazosa. Hijo, de momento tu situación es amarga, es oscura, pero lo que se escribió de ti en la vara es totalmente diferente a lo que tú estás viviendo. Por eso, escuche bien, en el Salmo 23, David expresa algunas de las cosas que se escribieron acerca de él en la vara. Él expresa algunas cosas de las que se escribieron acerca de él en la vara.
Y es por eso que David comienza el Salmo 23 diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Por qué? Porque de David se había escrito de que Jehová iba a ser su pastor. Porque la vara de David decía que Jehová era su pastor y que su pastor lo iba a apacentar en donde había pastos frescos y pastos delicados. Entonces David sigue diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. ¿Y qué dice? ¿Qué decía la vara de David? Aunque ande, escuche bien. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? ¿Por qué? Heilin, ¿por qué? Kirsis Morales, ¿por qué? ¿Por qué David no iba a temer mal alguno? ¿Por qué David no iba a temer al valle de muerte? ¿Por qué David no iba a temer a la enfermedad? ¿Por qué David no iba a tener al diagnóstico que le habían dado? ¿Por qué? Porque él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento, a Maurice Núñez. Es decir, David está diciendo, aleluya, aunque yo me encuentre en un valle de sombra y de muerte, aunque yo me encuentre como que la oscuridad, como que la enfermedad, como que la situación quiere acabar con mi vida, cuando yo leo lo que dice la vara, cuando yo leo lo que dice la tabla, cuando yo leo lo que se escribió de mí en la vara, eso me infunde aliento. Eso me infunde ánimo, eso me infunde temor, eso me infunde valor, aleluya. Y el Señor te dice en esta hora, mujer, el Señor te dice en esta hora, hombre, no importa la situación que puedas estar atravesando, no importa la circunstancia que puedas estar pasando, aleluya, lo que dice la vara. Lo que dice la vara. ¿Y cuál es tu vara hoy en día? ¿Cuál es tu vara? Aquí está tu vara. Aquí está tu vara. Lo que dice la palabra es totalmente diferente. Lo que dice tu vara es totalmente diferente. Y esta vara dice que Dios es el Dios que da vida a lo que está muerto. Dios es el Dios que da vida a lo que está muerto. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién? Dios llama las cosas que no son como si fuesen. La Biblia dice, esta vara dice que no hay nada imposible para Dios. Esta vara dice que todo tú lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Esta vara dice acerca de ti que los muchachos, aleluya, que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor te dice en esta hora, aleluya, confórtate con lo que dice tu vara, confórtate con lo que dice tu vara. David dijo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y hay alguien en este momento que Dios le está diciendo, llegó el momento de tú mirar tu vara, lee lo que Dios ha hablado acerca de ti, ve a ese lugar donde tú tienes escrita esa palabra profética que Dios te ha hablado, esos versículos que tú sabes que hablan acerca de ti, y confórtate con esos versículos, confórtate con esa palabra. El Señor te dice, al igual que David, mi vara, mi callado te infunde aliento. Aleluya. Escucha bien en esta hora. Escucha bien. David sabía que lo que se iba a cumplir en él, no era lo que decía el valle de muerte. El valle de muerte le decía a David, de esta no sale, de aquí no sale. Pero ¿sabe qué? Cuando David lee la vara, por eso él dice, tu vara y tu callado, aleluya, tu vara. ¿Por qué tu vara? Repito, porque en la vara que David tenía era donde Isaí, su padre, había escrito acerca de él, aleluya. ¿Y qué decía? ¿Qué decía la vara? ¿Qué decía la vara? Lo que dice el versículo 5 en adelante. ¿Qué decía? Adereza mesas delante de mí.
adereza mesa delante de mí. Es decir, David dice, aleluya. Aunque yo esté en esta situación, aunque yo esté atravesando el valle de lágrimas, el valle de muerte, David dice, hay una promesa que hay en tu vara. Hay una palabra que se escribió acerca de mí y esa palabra me está persiguiendo. ¿Cuál es esa palabra? Que Dios va a preparar mesa delante de mis angustiadores. Es decir, los angustiadores, mis enemigos, van a ver cómo Dios prepara mesa delante de mí. Van a ver cómo tú vas a preparar un banquete delante de mí. Van a ver cómo tú me vas a alimentar, me vas a fortalecer delante de mí. Pero ¿qué más dice la vara de David? ¿Qué más le infunde aliento a David? ¿Qué más le infunde aliento a David? Que la vara dice, Dios unge mi cabeza con aceite. Dios unge mi cabeza con aceite. Y ahí quiero detenerme en esta hora. Quiero hablarte acerca de la importancia del aceite para una oveja en el mundo oriental. ¿Por qué se habla tanto del aceite? ¿Por qué usted y yo necesitamos hoy el aceite que representa, verdad, el Espíritu Santo? Que representa la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Escuche bien. El salmista dice, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. El pastor literal, es decir, el pastor literal, ungía las ovejas con aceite por varias razones. Ungía la cabeza de las ovejas por varias razones. Usted que está llevando anotación, escriba, escuche bien. Ungía la cabeza de la oveja por varias razones. Número uno, escuche bien. Número uno, para evitar de que las ovejas enloquecieran. Para evitar de que las ovejas enloquecieran. ¿Por qué usted dice eso, maestro? Escuche bien. Generalmente los insectos se posicionaban en una membrana muy fina que tienen las ovejas. Las membranas, de la nariz. Las membranas muy finas de la nariz. Entonces, escuche bien, allí los insectos colocaban sus huevos. Y esos huevos dilocaban, enloquecían las ovejas, las trastornaban, la enloquecían. Entonces el pastor sabía, aleluya, que lo único que evitaba de que los insectos se posicionaban en la membrana fina, en esa membrana de la nariz de las ovejas, era el aceite. Y que el aceite iba a evitar que las ovejas enloquecieran. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Venía y ungía totalmente la cabeza, la nariz, las orejas de las ovejas. Totalmente venía y ungía su cabeza, empapaba la cabeza de la oveja con aceite. Entonces, escuche bien, ¿cuál es el problema de hoy en día? ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que lamentablemente, hay muchas personas que le hace falta aceite sobre la cabeza. ¿Por qué hay personas hoy en día que un problema lo trastorna? ¿Por qué hay personas hoy en día que un problema literalmente lo vuelve loco? Que un problema llama su atención. Y hay personas hoy en día, escuche bien, yo voy a hablar de parte del Señor hoy. Escuche bien, hay personas que el problema les roba tanto la atención que no se concentran en la presencia del Señor, que no pueden asistir a la iglesia. Pero hay personas que sí asisten al supermercado, sí asisten a los centros comerciales, sí van de compras a la tienda, pero no pueden ir a una iglesia. ¿Por qué? Porque se pueden contagiar en la iglesia. No, escuche bien.
Se pueden contagiar en la iglesia, pero no se pueden contagiar en el centro comercial. No se pueden contagiar en el supermercado. No se pueden contagiar en la plaza. No se contagian en la plaza. No, porque todas las personas que van a la plaza y a los centros comerciales están cubiertos, son intocables por la pandemia. Pero sí se pueden contagiar en las iglesias. Entonces, hoy en día tenemos un 40, un 50 y hasta un 60% de la iglesia que no se está congregando. Pero sí asiste al trabajo, sí van a los centros comerciales, sí van a las plazas, escuche bien, pero no pueden ir a la iglesia, que es el lugar donde van a recibir palabra, donde van a recibir alimento. No es el único, pero es el lugar donde tú te congregas junto con tus hermanos. Escuche bien esto. ¿Qué le ha pasado a esa gente? Escuche, ¿qué le pasa a esa gente? Cuando usted escucha a una gente que dice, yo no puedo ir a la iglesia por el contagio, pero van a una plaza, van a la tienda, van a la farmacia, van a diferentes lugares. Cuando usted escucha a una persona así, lamentablemente le falta aceite en sus orejas. Le falta aceite en sus cabezas. Aleluya. Y cuando te falta aceite en la cabeza, los insectos vienen y colocan su huevo y te trastornan. Te trastornan a tal punto, malita laya, a tal punto que vas a todo lugar, menos al lugar que debes ir, que es a la presencia del Señor. Y el Señor te dice, necesita aceite sobre tu cabeza, necesita aceite sobre tu cabeza, porque lo único que va a evitar de que los insectos coloquen huevo en tu membrana, en tu oreja, es el aceite. Y cuando tú permites que los insectos coloquen huevo en la membrana fina de la oreja, aleluya, de tu oreja, te vas a trastornar, te vas a enloquecer, cualquier cosa te va a distraer. Por eso es que hay personas hoy en día que lamentablemente están como en el aire. Son zombies espirituales, están en el aire y no pueden concentrarse en la presencia del Señor. Han perdido el rumbo, van a todos los lugares, van a todos los centros comerciales, pero no van a la iglesia, no van a la presencia del Señor. Y el Señor te dice, tiene que despertar, mujer, hombre de Dios, tiene que despertar. Han colocado huevos en la membrana fina de tu oreja. Necesitas el aceite de la unción. Aleluya. Y por eso es que el salmista dice, el Señor unge mi cabeza con aceite. ¿Por qué? Porque la unción se lleva el trastorno. La unción se lleva el trastorno. Es decir, lo que tú no has conseguido quedándote en tu casa, poniendo excusas para no ir a la iglesia, poniendo excusas para no congregarte. Lo que tú no has conseguido hablando en tu casa, lo vas a conseguir cuando vayas a la presencia del Señor. Lo vas a conseguir cuando regreses a tu casa. Lo vas a conseguir cuando regreses a la iglesia, te dice el Señor. Escucha bien. Pero la intención del diablo es mantenerte trastornado, es mantenerte enloquecido, es que tú vayas a otros lugares, menos al lugar correcto donde vas a encontrar sanidad. La unción rompe con la loquera. La unción rompe con ese trastorno. La unción rompe con el trastorno espiritual que estás viviendo. Aleluya. Gente que hoy en día lamentablemente, para ellos el sentir presencia y el no sentirla, el encontrarse con Dios y el no encontrarse con Dios, le da lo mismo. Escuche bien, escuche bien, escuche bien. Porque en marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, usted escuchaba a los predicadores, los ministros diciendo, de esta situación, de este encierro, van a salir las grandes guerreras y los grandes guerreros. Y yo dije, van a salir los grandes guerreros y las grandes guerreras, pero si saben aprovechar el tiempo, si saben esconderse con Dios en este tiempo. Y ahora, escuche bien, los resultados son contrarios. ¿Por qué?
Porque la mayoría de gente, un 40, un 50%, no quieren congregarse. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué pasó con ese guerrero? ¿Qué pasó con esa guerrera? Lamentablemente, ese guerrero y esa guerrera no vino delante de la presencia del Señor en su casa para que el Eterno, para que el pastor ungiera su cabeza con aceite. Y como su cabeza no fue ungida, lamentablemente los insectos de las tinieblas, es decir, los insectos del diablo, colocaron huevo en tu cabeza. El Señor te dice en esta hora: no permitas que el diablo siga colocando huevos. Huevos de depresión, huevos de ansiedad, huevos de desaliento, huevos de desánimo. Hay gente que el desánimo lo está matando espiritualmente. No tienen ánimo ni de comer ni de levantarse. No tienen ánimo ni de bañarse. La depresión lo está matando. Y el Señor te dice en esta hora: sacúdete, proclama sobre ti. Proclama sobre tu vida, proclama. El Señor hoy unge mi cabeza con aceite. Así es que todo huevo de depresión, todo huevo de desánimo, todo huevo de pereza, todo huevo de tibieza espiritual se va de mí. Se rompe, se corta. En el nombre de Yeshua se corta. Aleluya. El guerrero y la guerrera hoy tiene que levantarse. Hoy tiene que levantarse. Entonces escuche bien. Número 1, ¿por qué el pastor coloca aceite sobre la cabeza de una oveja? Para evitar que la oveja enloquezca, para evitar que la oveja se trastorne. ¿Por qué? Porque los bichos, los parásitos, aleluya, y hay parásitos que el diablo coloca en tu cabeza. Hay parásitos que el diablo coloca en tu cabeza. Los parásitos te trastornan y hacen que tú pierdas el enfoque. Y el Señor te dice: si te encuentras desenfocado, enfócate. Pero lo que te da el enfoque es la unción del Espíritu Santo. Así es que dile: Espíritu Santo, reconozco que he estado divorciado. Reconozco que he estado alejado de ti, alejada de ti. Ahora unge mi cabeza otra vez, Señor. Unge mi cabeza con aceite otra vez. Y la unción del Espíritu Santo es lo que te va a traer, lo que va a traer dirección a tu vida. Número dos. ¿Por qué el pastor unge la cabeza de la oveja con aceite? ¿Sabe por qué? Para que la oveja no deje de producir aceite, sino que sea productiva. ¿Por qué? Porque los bichos, los parásitos y los huevos evitan que las hembras den leche, que produzcan leche. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué representa la leche? La leche representa la blancura de la palabra. La leche representa la palabra. Recuerden que el apóstol dice que debemos recibir la palabra como la leche no adulterada. Escuche bien, la leche representa la palabra. Entonces, ¿por qué hay gente? Ay, Dios mío. ¿Por qué hay gente que han dejado de producir palabra? Porque hay gente que lamentablemente todo el tiempo usted lo escucha con el mismo mensaje, con la misma palabra, con lo mismo. ¿Por qué? Porque se han desconectado de la fuente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hay aceite en su cabeza. Y cuando no hay aceite en tu cabeza, los insectos colocan ¿qué? Colocan huevos, colocan bichos, colocan parásitos en tu cabeza. Y por eso es que hay personas que lamentablemente han dejado de dar leche. Y lo que le están dando a la gente es la leche adulterada. Un mensaje aguado. ¿Por qué? Porque no tienen palabra, no tienen leche. ¿Por qué? Porque se han desconectado de la unción, del aceite del Espíritu Santo. Y lo único que va a mantener en ti una revelación fresca, una palabra fresca, es tu conexión con el Espíritu Santo. Es tu conexión con el aceite del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir: Señor, reconozco que me falta palabra. Reconozco que he dejado de producir leche. Tu palabra. Aleluya, aleluya. Atienda acá esto. El pastor
Agapito Hernández en una ocasión desató una palabra muy fuerte. Y él decía, escuche bien, aquí en Santo Domingo, él decía que los miembros no se cansan de recibir palabra. Es decir, usted lo sabe, a mí me encanta recibir palabra de Dios y a usted le encanta recibir palabra de Dios. Los miembros no se cansan de recibir palabra, pero sí se cansan de un pastor que esté cansado. Sí se cansan de un predicador que esté cansado. Sí se cansan de un ministro o una ministra que esté cansado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es decir, los miembros no se cansan de recibir. Mientras más usted recibe, más quiere. Pero sí se cansan cuando alguien está agotado espiritualmente hablando. Cuando alguien está cansado emocionalmente hablando. Cuando alguien ya no tiene palabra. Que siempre repite lo mismo. Que siempre repite el mismo mensaje. Y que siempre se está apoyando en la experiencia de ayer. Yo predicaba, yo ayunaba, yo echaba fuera demonios. Abba. El Señor te dice, yo no soy el Dios solamente del Abba. Yo soy el Dios de hoy. Soy el Dios de mañana. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente si te desconectaste, si te divorciaste del Espíritu Santo, aleluya, la frescura de la palabra fresca no va a fluir en tu vida. Entonces, para que tenga leche, para que siga produciendo leche, el pastor entiende que tiene que ungir la cabeza de las ovejas. Y el Señor te dice hoy en día, yo entiendo que necesitas seguir produciendo leche. Por ende, quiero ungir tu cabeza. Quiero ungir tu cabeza. Hombre de Dios, mujer de Dios, dile, Señor, unge mi cabeza con aceite. Unge mi cabeza con aceite. Porque necesito seguir produciendo leche. Necesito una revelación en tu palabra fresca cada día. Aleluya. Entonces, número 1, ¿por qué el pastor unge la cabeza de las ovejas con aceite? Número 1, para evitar el trastorno. Para evitar que las ovejas enloquezcan. Número 2, para evitar de que las ovejas se tornen improductivas. Es decir, lo hacen para que las ovejas produzcan leche. Y número 3, lo hacen para que los corderitos crezcan. ¿Por qué? Porque los bichos, escuche bien. El pastor sabe que cuando los insectos colocan huevo en la cabeza de los corderitos, eso evita que los corderitos crezcan. Es lo mismo como un niño en lo literal, si tiene parásito, si tiene una bacteria en su cuerpo que le impida desarrollarse, le impida crecer. Entonces lo mismo pasa con los corderitos, con las ovejitas. Cuando los huevos comienzan a multiplicarse, eso detenía el crecimiento de las ovejitas. Aleluya. Entonces, ¿por qué hay gente en la iglesia que siempre están? Dircia. Milagros de la Cruz. ¿Por qué hay gente en la iglesia que siempre son enanos espirituales? Nunca crecen, nunca avanzan, siempre están en el mismo sillón, siempre están en la misma dimensión espiritual, no avanzan, no se elevan, no crecen. ¿Por qué? Porque le falta aceite sobre su cabeza, le falta aceite sobre su cabeza. Y como consecuencia de no tener aceite, los huevos, los bichos, los insectos, las bacterias están deteniendo tu crecimiento. Pablo le dice a la iglesia de Corintio, le dice claramente, así que hermanos míos, está firme, creciendo siempre en la obra del Señor. Es decir, usted como cristiano, usted como hombre de Dios, Liba Lama Shaya, está llamado a crecer. ¿Cuándo? Cuando no hay pandemia, cuando no hay coronavirus, cuando no hay circunstancias. No, Pablo dice, primera carta a Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre.
siempre. Es decir, en todo tiempo usted tiene que crecer. Cuando hay guerra, auméntate, multiplícate. Cuando hay paz, multiplícate. Cuando hay hambre, multiplícate. Cuando hay abundancia, multiplícate. Cuando todo está bien, multiplícate. Cuando todo está mal, multiplícate. No pares de crecer. No pares de crecer. No pares de crecer. No te detengas, mujer. Hombre, no te detengas. Siempre mantén tu mente ocupada en el reino de Dios. Aleluya. Mantén tu cabeza con el aceite que te esté chorreando, como decimos nosotros en Dominicana. Tu cabeza empapada de aceite. ¿Por qué? Porque eso, el aceite va a eliminar todo estancamiento en tu vida. El aceite de la unción, el aceite del Espíritu Santo va a quebrantar, va a romper la esterilidad en tu vida. Entonces, ¿por qué hay gente que no crece? Porque le falta aceite del Espíritu Santo en la cabeza. Escuche bien, cuando las ovejas tenían huevo, insecto, bacteria, las ovejitas no podían crecer. Se detenía su crecimiento. Por eso el pastor venía y frotaba aceite sobre la cabeza, porque decía, esta ovejita no se puede detener, esta ovejita tiene que seguir creciendo. Y el Señor te dice en esta hora, mujer, hombre de Dios, proclama, yo no me voy a detener, aunque me lancen lo que me lancen, aunque se me presente lo que se me presente, aunque el diablo se ponga delante de mí. Diablo, o te quita o te paso por encima. Problema, o te quita o te pasa por encima. Situación, o te quita o te paso por encima. Pero a mí, nadie me va a detener, porque el poderoso de Israel va de mi lado. Alguien tiene que entender esto en esta hora. El Señor está recargando a más de uno en este momento. El Señor te dice, cuando tienes la unción del Espíritu Santo, cuando tienes la unción en tu cabeza, no hay diablo que detenga tu crecimiento. No hay infierno que detenga tu crecimiento. Te podrán lanzar lo que te lancen. Te podrán presentar delante quien se presente. Si no se quita del medio, le vas a pasar por encima. Porque Dios contigo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, pregunto una vez más, ¿por qué el pastor unge la cabeza de la oveja? Número uno, para que la oveja, escuche, para que la oveja no se enloquezca, para que la oveja no se trastorne. Número dos, para que no deje de dar leche. Recuerden, los parásitos, las bacterias, los insectos hacían que las ovejas dejaran de dar leche, de producir palabra. Entonces, ¿por qué Dios te unge? Para que no pierda la dirección, para que siempre te mantenga enfocado en Él. ¿Para qué? Para que siempre mantenga una palabra en tu boca, en tus labios, Hay gente que lamentablemente los parásitos, las bacterias de afuera, las bacterias del mundo, le ha eliminado la palabra de Dios en su boca. Y al contrario, en lugar de tener una palabra de victoria, tienen una palabra de derrota en su boca. El Señor te dice, necesita que tu boca sea frotada con aceite. Dile, Señor, frota mi boca con aceite, frota mi cabeza con aceite. Aleluya. Número 3, repito, para que las ovejitas o los corderitos se mantengan creciendo siempre. Y el Señor te dice, si te encuentras siendo un enano espiritual, una enana espiritual, es porque te falta aceite en la cabeza. Aleluya. Es porque te falta aceite en la cabeza. Entonces, número 4, a diario, escucha esto, a diario, las ovejas, por el constante roce, se herían. Se producían heridas en las ovejas. Entonces, ¿qué sucede?
que si el pastor no venía y colocaba en esa herida aceite, esa herida podía infectarse, creaba infección. Por eso es que hay personas hoy en día, escucha bien, Dios está ministrando en esta hora. Esta palabra es para alguien, aleluya. ¿Por qué? Porque hay personas que, escuche, que fueron heridas, aleluya. Y se quedaron con la herida abierta, se quedaron con la herida intacta y no aplicaron aceite en sus heridas. Entonces, ¿qué pasó? Esa herida lamentablemente hoy se te ha infectado a tal grado de que muchas veces las heridas crean una capa que cubren infección, cubren pus, y disculpe la expresión. Esa infección está cubierta, pero ¿cómo comenzó? Con una simple herida. Como una simple herida. Y el Señor te dice, no permita que esa herida, no permita que ese rechazo, no permita que esa ofensa se infecte en tu vida. No, inmediatamente dile, Espíritu Santo, esa herida en mi corazón, sánala ahora. Echa aceite ahora sobre mi herida. Echa aceite ahora sobre esta situación. Echa de tu aceite sobre este problema, Dios mío. Iglesia, mujer, hombre de Dios, no permita que esa herida pase a la siguiente etapa. ¿Y cuál es esa siguiente etapa? La etapa de la infección. Por eso es que lamentablemente hay personas que desde una pequeña herida hoy están infectadas. Y lamentablemente tienen una hinchazón en su vida, una hinchazón en su cuerpo. Y espiritualmente hablando, tienen una hinchazón en el mundo espiritual. Tienen una raíz de amargura, un resentimiento. Y son personas, aleluya, que esa situación comenzó con una simple herida. Pero ¿sabes qué? Ellos no permitieron, ellos no buscaron el aceite del Señor. Y Dios te dice en esta hora, te hirieron, te ofendieron, te lastimaron. Atienda acá, te lastimaron. Que esa ofensa se quede simplemente ahí. Atienda lo que voy a decir ahora. Los psicólogos dicen que el proceso mental es lo que causa la herida y que esa herida agravie en la vida de una persona. Atienda acá, por favor. Escuche bien. Por ejemplo, si alguien me ofende, si Amaury Núñez me ofende y yo comienzo a darle mente a esa ofensa, wow, Amaury me ofendió, y comienzo a procesar eso en mi mente, esa ofensa se va a convertir en una herida. Y esa herida, si yo la abrigo en mi corazón, se puede convertir en un resentimiento contra Amaury. Y ese resentimiento puede pasar a una amargura. Y esa amargura puede pasar a unas raíces de amargura. Escuche bien, pero todo comenzó con una palabra. Amaury me ofendió a través de una palabra. ¿Y qué yo hice? En lugar de aplicarle aceite a esa herida, comencé a darle mente. El proceso mental es lo que produce la herida, produce el resentimiento, el rencor y raíces de amargura. Escuche bien. Por eso es, aleluya. Por eso es que hoy el Señor te dice, hoy, no mañana, hoy. Voy a frotar esa herida para que no te infecte. Escuche bien. La pregunta es la siguiente. ¿Qué valor le vas a dar a la ofensa? ¿Qué valor le está dando a la ofensa? ¿Qué valor? Jesús estaba en la cruz. Y delante de él estaban sus heridores. Delante de él estaban los que le habían golpeado. Delante de él estaban los que lo habían crucificado. Aleluya. Escuche bien. Y Jesús le dio un valor cero a la herida. ¿Por qué un valor cero?
Porque Cristo dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es el problema? Que hay gente que le están dando un 100 a la herida. Hay gente que le están dando un valor 100 a la ofensa. Hay gente que le están poniendo un valor 100 al resentimiento, a lo que te dijeron, a la ofensa. Y el Señor te dice, no le des 100. No le des una puntuación de 100. Dale una puntuación de 0. No pienses en eso. Para con ese proceso mental. Para con darle mente a eso. Deja que hoy, el aceite del Espíritu Santo, aleluya, la presencia de Dios venga a curar tu herida. Entonces, escuche bien, hay personas que lamentablemente todavía la ofensa de hace un año, de hace años, hace meses, le están dando mente. Y todavía tienen un rencor acá, un resentimiento acá acerca de alguien. Y escuche bien, el apóstol dice en el libro de los Hebreos, capítulo 13, dice claramente, mirad que alguno no deje de alcanzar la salvación, que brotando en él una raíz de amargura te sea un estorbo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mira si hay en ti una raíz de amargura. Mira si hay en ti un rencor que comenzó con una herida, comenzó con una palabra, pero que el proceso mental lo ha provocado, lo ha llevado a ser una hinchazón espiritual en tu vida. Y el Señor te dice, Heilin dice, no permita que el enojo sea una estaca en tu vida. El enojo, escuche bien, que muchas veces lo tenemos ahí clavado, esa estaca. La estaca del enojo, arráncatela hoy. Arráncala hoy. Arranca esa herida. Arranca esa espina. Arranca esa situación y proclama, Dios hoy va a sanar mi herida, va a sanar mis heridas, va a sanar esta situación. Aleluya, aleluya. Entonces, vuelvo y pregunto, ¿por qué coloca el pastor aceite en la cabeza de una oveja? Número 1, para que la oveja mantenga el enfoque, para que no se enloquezca, para que no se trastorne. Número 2, para que la oveja permanezca dando leche. Escuche, aplique eso de espiritual. Número 3, para que las ovejitas o los corderitos no dejen de crecer, sino que se mantengan creciendo. La unción de Dios sobre tu cabeza te mantiene siempre en crecimiento. Aleluya. Número 4, ¿para qué? Para que las heridas sean sanadas. Aleluya. Y número 5. Algo de lo más importante. Escuche bien. Número 5. Para usted poder recibir la palabra de hoy, necesita el paso número 5. Y es que la oveja, cuando el pastor le va a derramar el aceite sobre su cabeza, la va a empapar su cabeza de aceite. La oveja viene con la cabeza abajada, con la cabeza hacia abajo. Y lo número 5 es humillación. Hay gente acá que tienen que humillarse. ¿Por qué? Porque es verdad que te provocaron heridas. Pero si ese que te hirió, si ese que provocó la ofensa en ti, no te has pedido perdón, escucha bien, sé bastante humilde para llamarla y decirle, perdóname. Arranca hoy la estaca de tu corazón. Arranca hoy, rompe con eso que te está impidiendo recibir la bendición de Dios. Rompe, por favor, rompe con eso. Aleluya. Sé como la oveja, ven humillada delante del Señor, ven humillado delante del Señor y dile, Señor, vierte en mí tu aceite, y cuando tú deposites tu aceite sobre mí, Dios mío, yo voy a ser enfocado otra vez.
La situación no me va a trastornar, aleluya. El problema no me va a desenfocar, aleluya. Cuando el aceite esté sobre mi cabeza, me voy a mantener produciendo leche, produciendo palabra. Me voy a mantener creciendo. Mis heridas van a ser sanadas y mi cabeza va a ser ungida. Mi cabeza va a ser ungida. Y número 6, la Biblia dice que Dios te unge con aceite fresco, no con un aceite viejo, con un aceite fresco. ¿Por qué? Porque ¿qué le pasa a un motor, los que somos dominicanos, a un motor cuando tiene un aceite viejo, un aceite de meses y meses? Usted se da cuenta cuando el motor va corriendo que usted ve el humeaje de ese motor, de ese vehículo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que provocan todo ese humeaje, todo ese humo, es que el aceite está viejo. Así hay mucha gente que tienen aceite viejo en la cabeza y lo que están produciendo es humo. Humo, y el humo molesta. El Señor te dice para que, aleluya, para que vuelvas a producir y vuelvas a ser efectivo, necesita aceite fresco. Necesita aceite fresco, no aceite viejo. Y el Señor te dice, el aceite con el cual quiero ungirte es un aceite fresco. Un aceite fresco. Aleluya. Así es que en esta hora, hay personas que me están escuchando, los cuales el Señor le dice, sacúdete. No permitas que el diablo, que el espíritu inmundo, que los demonios sigan colocando huevos en tu nariz. Huevo en tu nariz. Y la nariz, que es el olfato, da a entender que hay personas que lamentablemente tienen tiempo que no pueden oler la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque los huevos, los insectos, la bacteria te han contaminado. Te han contaminado. Y el Señor te dice, si estás trastornado, si has perdido el rumbo, si has perdido el enfoque, es porque le falta aceite a tu nariz, le falta aceite a tu cabeza. Dios te dice, si no estás produciendo leche, si siempre tiene la misma palabra, es porque te ha desconectado de la unción, del aceite del Espíritu Santo. Si ha dejado de crecer, si te has detenido en un lugar y no estás creciendo, el Señor te dice, te ha desconectado de mi presencia. Te ha desconectado de mi presencia. Miren esto. ¿Qué le pasa a este aparato? ¿Qué le sucede a este aparato? Si este aparato usted lo usa, pero no lo conecta a la energía eléctrica, ¿qué va a pasar con él? Se va a descargar. Su batería se va a descargar. Entonces hay gente que están así. Hay gente que lamentablemente están sirviendo, pero no conectan su batería a la fuente del Espíritu Santo. No conectan su batería con el Espíritu Santo y están descargados, están descargadas. Y Dios te dice en esta hora, tienes que volver a conectarte, tienes que entender. Muchas veces, escuche bien, este aparato te avisa, te da una alerta y te dice, tu batería está baja. La batería de tu celular está baja, necesita carga. Y hay gente en esta hora, que el Espíritu Santo hace tiempo que la alarma está sonando, te está avisando y te está diciendo, estás descargado, hombre, estás descargada, mujer, necesitas conectarte conmigo otra vez, Hay hombres y mujeres que me están escuchando que necesitan volver a conectar su batería con la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque han perdido el rumbo. Han perdido el rumbo, número 1. Número 2, han dejado de producir leche. Aleluya. Número 3, no están creciendo espiritualmente. Si te desconectas de la unción, de la palabra, te muere, te seca. Aleluya. La Biblia dice claramente, el yugo se pudre a causa de la unción.
El yugo que te impide crecer se pudre cuando la unción del Espíritu Santo está sobre tu vida. Entonces, número uno, cuando no tienes la unción y no tienes relación con el Espíritu Santo, número uno, pierdes el enfoque. Por eso es que hay gente que lamentablemente después de esta pandemia no han encontrado la dirección hacia la iglesia. No han encontrado la dirección que lo conecta con Dios. ¿Por qué? Porque lamentablemente se desenfocaron. Lamentablemente los insectos colocaron huevos sobre su cabeza. Número dos, aleluya, dejaron de producir leche. Dejaron de producir palabra. Y lo que se posicionó en su boca fue el mismo lenguaje del mundo. ¿Por qué? Porque cuando la unción de Dios sale, lo de afuera se te mete dentro. Lo de afuera viene ¿para qué? Para enloquecerte, para trastornarte. Y número 4, son hombres y mujeres que lamentablemente las heridas han pasado a la etapa de infección y están infectados espiritualmente hablando. Están infectadas espiritualmente hablando. A tal grado que hay gente que tiene un sistema inmunológico bastante bajo. Desde que alguien estornuda delante de ellos se infectan. Se infectan. ¿Por qué? Porque tu sistema inmunológico espiritualmente está muy bajo. Tu nivel espiritual está bajo y cualquier cosa te contamina. Cualquier estornudo de alguien te contamina, te contagia. Y el Señor te dice, tiene que subir tu sistema inmunológico espiritual. Tiene que subirlo. ¿Cuándo? Hoy. Hoy hay gente que Dios aquí desde ya, está ungiendo tu cabeza con aceite. Puedo ver el cuerno de Dios, el cuerno de aceite, depositándolo sobre tu cabeza. Y en esta hora clamo por cada hombre, clamo por cada mujer, clamo por cada hombre, clamo por cada mujer, Señor, que el aceite se ha extinguido, que el aceite en su cabeza ha desaparecido y que como consecuencia huevos han sido colocados en su cabeza, como consecuencia se han desenfocado, como consecuencia han dejado de producir leche, como consecuencia no están creciendo en el evangelio, como consecuencia han sido heridos y esas heridas se han infectado. Aleluya, a tal grado que están dejando de alcanzar la presencia, la salvación, la bendición tuya, porque hay un enojo, hay una estaca de enojo, hay una estaca de raíz de amargura, hay una estaca de rencor clavada en su corazón. Clamo por esa persona ahora y proclamo ahora, Espíritu Santo, que esa raíz, que brota esa estaca. Esa estaca ahora sale, brota de ti. Sale de ti esa estaca ahora. Todo enojo sale ahora en el nombre de Jesús. Toda raíz de amargura sale ahora en el nombre de Jesús. Y proclamo sobre ti un espíritu de humildad para llamar en este momento a quien tienes que pedirle perdón, para pedir perdón a quien necesitas pedirle perdón, para sacar de ti ese enojo, esa estaca de rencor, esa estaca de raíz de amargura, esa estaca que te ha estado estorbando y que ha estado infectando tu corazón de manera negativa en este momento. Padre, gracias por él, gracias por ella, en el nombre de Yeshua, y proclamo, Dios mío, que es ungida, que es ungido con aceite fresco, no con un aceite lleno de polvo del desierto, no con un aceite contaminado con la basura del desierto, sino con un aceite fresco, ese aceite que restaura, ese aceite que renueva, y ese aceite, Dios mío, que le prepara y la prepara para seguir hacia adelante. Gracias, Padre, por él, gracias por ella, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Gloria al Señor. Hemos concluido con la importancia del aceite para una oveja en el mundo oriental. Así es que comparta con otras personas esta bendición que yo sé que ha de sanar muchos corazones. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, suscríbase, Maestro Elvis de Jesús, ya que, escuche bien, vamos a estar trabajando una serie de Descubriendo Tesoros
series que no lo vamos a tocar por acá por Facebook, sino que lo vamos a trabajar por YouTube específicamente. Series como el Shabbat, series como el diezmo, series como la Trinidad, etcétera, etcétera. La vamos a estar trabajando solamente por YouTube. Así es que suscríbase y comparta esta bendición con otras personas. Proclamo sobre ti la bendición de Dios en este día. Mujer, hombre de Dios, escucha bien, escucha bien. Yo no sé, hay una presencia muy fuerte de Dios. Escuche bien, escuche bien. No se prepare para recibir los huevos de la tiniebla. No, prepárese para recibir la unción, el aceite que restaura, el aceite que renueva. Viva hoy, viva este día y proclame en este día que el aceite de restauración corre sobre tu cabeza, corre por tu vestidura y que hoy te prepara para vivir un día de gozo, un día de victoria y de restauración en la presencia del Todopoderoso. Paz y bendiciones, y nos encontramos el próximo jueves a las 9 en el 911. Shalom, shalom.